Muy buena gente, mi nombre es Abel. Bienvenidos una vez más por el canal. En este vídeo voy a hablar de mis 10 años en Alemania, de lo bueno, de lo malo, de mis experiencias y de lo que nadie os cuenta antes de venir a Alemania. Como podéis ver, hoy está lloviendo, está chispeando, no está lloviendo fuerte tampoco. Y he decidido venirme a este parque a darme un paseo por la mañana. Ahora que tengo turnos de tarde, podéis ver que esto es increíble, ¿verdad? Está súper bonito esto. Esto está en mitad de la ciudad. Aquí en Colonia, en la ciudad de Colonia, donde yo resido. Esto queda nada, a 5 minutos caminando de mi casa. Tenemos este lago con los patos y las garzas. Ahora las muestro, que están por ahí atrás. Pues sí, ya hace 10 años aproximadamente que estoy viviendo aquí en Alemania. Fue en el 2015, hace ya, cuando tenía yo 23 años. Ya he cumplido los 34 hace poquito, en septiembre. Yo me vine para el julio. La primera vez que yo vine aquí a Alemania, la primera vez que yo pisé Alemania fue en julio de 2023. Que también fue una historia. Yo nunca había cogido un avión antes de llegar aquí. Y justo un mes antes de venir hubo aquí el accidente de avión de Germanwings, el cual se estrelló contra los Alpes. Pero bueno, eso fue de otra historia. Yo nunca había cogido un avión ni estaba allá. Pero la primera vez que voy a coger un avión y pasar estas cosas, ¿no? Pues sí. Nada, ¿cómo llegué yo aquí? ¿Por qué vine a Alemania? En cualquier caso, ¿no? En el 2015, en aquel momento, la cosa estaba muy jodida en España, hablando de lo que es trabajo. Y bueno, yo ya tenía en aquel momento 23 años y las veía crudas para poder también hacer mi vida, independizarme, ¿no? Y fue de esa manera como al final me llegó, a través de un muy buen amigo mío, que en paz descanse, que el pobre ya no está con nosotros, de un proyecto para irse a Alemania a estudiar y trabajar al mismo tiempo. Gracias a él, pues estoy aquí, la verdad. Lo tengo que decir, gracias a David, estoy en Alemania. La cuestión era que una organización alemana, junto a comisiones obreras de España, organizaban este tipo de proyectos para la gente que quería irse al extranjero a trabajar y estudiar. Ya que en España en ese momento no había trabajo, o muy difícil encontrar un trabajo para una persona que no tenía prácticamente experiencia de lo que fuese, y con experiencia también era muy difícil encontrar un trabajo. Y en Alemania estaban buscando a gente cualificada para trabajar en ciertas profesiones. Lo que estaban haciendo era pagar un curso de alemán a todos los que se presentaban al proyecto, para una vez después llegar a Alemania y empezar con esa formación, que en esa formación trabajas y estudias a la vez, y después ya que la empresa, después de esa formación, se te quedara, porque ellos ya te han formado como a ellos les gustaría que trabajaras para ellos, ¿no? Ese es el proyecto por el cual yo vine aquí a Alemania. Bueno, la cosa es, uno estudia en ese proyecto el idioma 6 meses durante, o sea, 6 horas durante 6 meses cada día. Me tocaba irme a Barcelona, desde donde yo vivía, que es Ripollet, y en ese tiempo estudiábamos el idioma. La verdad, yo considero que yo llegué aquí a Alemania con bastante buen nivel de alemán, o en ese momento pensaba eso. Para hablarlo yo no tenía ningún problema, se me daba bastante bien ya desde un principio, pero lo que me costaba mucho era escuchar, entender lo que me decían. Y bueno, ese fue la primera dificultad que yo tuve al momento de llegar aquí. ¿Cómo fue cuando yo llegué aquí? Cuando yo llegué aquí, después de estos 6 meses de estudiar alemán, era terminar el curso y coger el avión para venirme hacia aquí. Yo en ese momento estaba trabajando en una empresa de limpieza allí en España. Entonces, bueno, me dio para ahorrarme mis pocos dineros para venirme para aquí a Alemania, porque al final tú vienes aquí y aunque vengas con un proyecto, tú tienes que venir con tus ahorros para los primeros meses, para el primer mes, seguro, por lo menos, porque ya después aquí te pagan, ¿no? Después del primer mes de estudio y trabajar aquí, te pagan por ello, en la formación. Como podéis ver, el sitio está muy bonito, la verdad. Está todavía verde, sí que están las hojas caídas de muchos de los árboles, porque estamos en otoño. Pero mirad lo grande que es este lugar. Y está en mitad de la ciudad. Esto es una de las cosas que me gusta aquí en Alemania, ¿no? Bueno, lo que os estaba contando.
qué dificultades o cómo fueron mis primeras impresiones al llegar aquí en Alemania, mis primeros momentos. La verdad que uno llega aquí súper motivado, con ganas de comerse el mundo, de conocer la ciudad de Colonia, que es una ciudad muy grande, creo que es la tercera o la cuarta o algo así más grande de Alemania. Y conocer todo, lo que hay a los alrededores, todo, ¿no? La primera vez que salía yo al extranjero por mi propio pie, ¿no? Solo. Y eso es un tema, la soledad también, ¿no? Uno llega aquí y tal, los primeros días increíbles, llega a la empresa, se siente uno acogido al final, ¿no? Porque, bueno, saben que vienes del extranjero, que vienes a hacer lo que vienes a hacer. Y bueno, con el jefe de la empresa también muy bien. Nunca tuve ningún problema con él personalmente, ni en el trabajo, ni nada. Súper bien todo, realmente. Pero llega esos días, ¿no? Después de los 2, 3, las primeras semanas, segunda semana, dice, wow, estoy aquí solo. Yo vine con un grupo de gente, pero realmente estoy solo, cada uno va por su lado. Y le dan esos bajones, ¿no? De decir, ¿qué hago yo aquí? De pensar, ¿no? De decir, ¿qué hago yo aquí? Pero no, bueno. La verdad es que nosotros llegamos aquí en julio, estuvimos un mes y después de ese mes nos hacían regresar para recoger nuestras cosas y volver para Alemania ya para quedarnos. O el que no quería se quedaba ya en España, porque pues, no es para todo el mundo venir aquí, ¿no? Allí tenemos los gancitos comiendo en el césped. Bueno, pues como os decía, esos fueron los primeros momentos, ¿no? Llegué a España y ya... Bueno, como que tuve una muy buena bienvenida donde mis amigos me estaban esperando en el aeropuerto. Yo sin esperarme absolutamente nada, con carteles, con globos. Pues ya llegará a ver, no sé qué tal. Súper bien. No lo voy a olvidar nunca, es una cosa de estas que a uno, pues sí, le llegan, ¿no? Estaba mi familia también, mis padres, ¿no? Lógicamente. Y nada, pues eso fue una locura. Creo que alguna foto tengo, la voy a poner por aquí para que veáis cómo fue el momento del aeropuerto. Pero ya llegó el momento ya real de irme para Alemania. O sea, ya decir, me quedo en Alemania. Mínimo 3 años y medio. Que era lo que duraba la formación de electricista, que es de lo que ejerzo hoy en día, ¿no? Sigo aquí en Alemania, como podéis saber, ya llevo mis 10 años aquí. Comienzo la formación, ya me toca buscarme un piso para vivir. Y aquí llegan las primeras dificultades de uno, ¿no? A pesar de haber estudiado el idioma, uno no tiene el idioma por la mano como se debería de tener cuando uno ya lleva mucho tiempo aquí o... Ya me entendéis, ¿no? Entonces... empezar a buscar una vivienda porque estábamos en unos apartamentos alquilados de... bueno, tipo para la gente que venga de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no me cae lluvia, ya no llueve. Se acabó la lluvia. Bueno. Entonces, a buscar vivienda. Que hay varias páginas web donde tú puedes buscar y decir que quieres ir a ver el piso, la casa, lo que sea para ir a vivir, ¿no? La verdad que Alemania es uno de los países donde es más complicado encontrar un sitio donde poder vivir. Dentro de todo fue bastante sencilla esa primera búsqueda. La encontré bastante rápido. Y es que uno tiene que hacer como una especie de currículum de uno mismo para encontrar un piso, ¿no? Tú mandas tu presentación para decir, hola, mira, soy Abel, tal, tengo tantos años. Y en mi caso, pues yo soy estudiante de aquí de electricidad en Alemania, llevo aquí tanto tiempo, tal, ¿no? Bueno, pues lo que me ayudó a encontrar el primer piso o el primer apartamento era el hecho de decir que estaba estudiando electricidad. Casualmente porque el hijo de la familia donde yo iba a ir a vivir también estaba estudiando electricidad. Y pues consideraron que era una buena idea el hecho de que un estudiante de electricidad pues pudiera estar con el hijo y también para ayudarse entre ellos, ¿no? Pues mira, pues por ahí estuve yo mi primer año y medio viviendo con ellos allá en ese lugar. Más de año y medio, 2 años. Ahí en ese momento todavía me costaba mucho entender el idioma. Yo llevaría aquí 3 meses como mucho en Alemania. Entonces, bueno, eso era una de las dificultades, ¿no? Sobre todo el hecho de no entender todo, ¿no? No saber
al 100% lo que uno firmaba en cuanto a contratos y cosas así, ¿no? Aunque bueno, al final irse al extranjero conlleva todo este tipo de cosas, ¿no? El arriesgarse a ciertos momentos en ciertas cosas, aunque ya existían los traductores y todo. Pero uno siempre tiene esa pequeña inseguridad, ¿no? De decir, me están estafando, no me están estafando, ¿qué me están haciendo hacer? Esto es normal, lo que estoy haciendo no es normal, lo que estoy firmando, ¿no? Bueno, ya terminé la formación. Después de terminar la formación, ¿cómo sigue mi estadía aquí en Alemania? Pues yo la verdad, después de estudiar, yo quise quedarme. Estuve en la empresa donde hice la formación durante un año. Y después encontré ya ya después de mudarme varias veces, porque me mudé como 3 o 4 veces durante la formación. Ya después de eso, ya encontré mi piso donde estoy viviendo actualmente. Llevo como 3-4 años ahí viviendo. Y lo mismo, el proceso de encontrar una vivienda es buscar por internet y tal, y lo que os cuento. Creo que la cosa que me ayudó a encontrar este piso es lo mismo. El hecho de ser electricista. A la gente le agrada que tengan a alguien en los pisos donde puedan echar un cable en cierto momento quizás, ¿no? O que sepa manejarse con temas de profesiones de este tipo, ¿no? Ya sea fontanero, paleta o electricista. Y aquí es cuando ya no te das cuenta, de cómo es el mundo laboral en Alemania realmente, qué tal son los trabajos, cómo son los sueldos, qué tipos de empresas puedes encontrar, si son todas iguales, si no son iguales. Y la verdad, bueno, en la primera empresa donde estuve haciendo la formación, pues me daban unas posibilidades, las cuales al final no estaba conforme con lo que me estaban ofreciendo. Y al final fue por eso por lo que decidí cambiar por primera vez de empresa. Me fui a trabajar a un lugar donde me daban más sueldo, otras condiciones de trabajo, pero tampoco estaba conforme con lo que me estaban ofreciendo y me fui a trabajar donde actualmente estoy trabajando. Ya llevo 4 años trabajando en esta empresa, que es en la feria de Colonia, el Koelmesse. No sé si os pueda sonar a algunos de donde se hace la Gamescom, por ejemplo, entre otras ferias. Y si queréis saber cómo son las condiciones de trabajo, aquí os lo puedo decir, son muy buenas. Una de las cosas que más me agrada de trabajar aquí en Alemania, pues como a todo el mundo, son los sueldos, ¿no? La verdad que un sueldo aquí en Alemania lo veo difícil de llegar a cobrar con mi profesión en España o en otros lugares. Las condiciones de trabajo son muy buenas. Tienes 30 días de vacaciones laborables, sin contar los fines de semana de por medio. Las horas extra que acumulas te las puedes coger de vacaciones cuando quieras prácticamente. Tienes una especie de renta privada, es decir, en el momento en que te jubiles, la empresa, aparte de tu jubilación, te paga un dinero para que tú puedas cobrarlo después de tu jubilación, aparte de la jubilación legal, para que me entendáis. O sea, son cosas que están muy bien. Si te tienes que coger la baja, la puedes coger, no te van a quitar nada del sueldo durante las 6 primeras semanas porque te pongas enfermo, que eso es algo ahí que veo muy positivo, ya que ahí en España no es así y te empiezan a quitar dinero del sueldo desde el minuto 1 que te pones enfermo y coges la baja. Que yo no entiendo eso todavía, cómo puede pasar en el año 2025, la verdad. Estas son las ventajas que tienes aquí en condiciones laborables en Alemania, ¿no? Por lo menos en mi empresa. La seguridad de trabajo que te dan aquí es impresionante. ¿Qué quiero decir con eso? En la empresa no te van a echar, porque buscan a gente cualificada hoy en día todavía aquí en Alemania. Pero si llega el momento en que no estás contento con la empresa, por el motivo que sea, que han cambiado las condiciones por lo que sea, y te quieres cambiar de empresa, de la profesión esta, por ejemplo, vas a tener sí o sí trabajo, al 100%. O sea, tanto de esta profesión como de muchas otras. O sea, esa es la seguridad que tiene uno aquí en Alemania, que se dice, si me echan de trabajo, mañana tengo otro, realmente. Puede ser de cajero, de lo que sea, de limpieza, tal. Ya puedes tener formación o no, te van a coger, te están buscando aquí, ¿sí? Lógicamente van a coger a una persona antes que tenga formación a que no la tenga, pero como hay tanta poca gente que tenga o que haga este tipo de trabajos, como son los de electricidad, de fontanería o de lo que sea, entonces... me he perdido. Entonces están buscados.
Y también lo mismo para auxiliares de enfermería, por ejemplo. En estas profesiones buscan mucho a la gente. Para mí personalmente, otra de las cosas positivas que tiene el país es la salud, el sistema de salud. No deja de ser una salud dentro de todo privatizada, pero a la vez pública. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí cada médico, cada estudiante de medicina puede abrirse una consulta médica, ¿vale? Y estos médicos se apuntan, para que me entendáis de alguna manera, a las cajas de la seguridad social, de las cuales nosotros pagamos nuestros impuestos de la seguridad social, de ir al médico y tal, ¿no? Y ellos reciben el dinero de esas cajas. Cuando yo voy al médico, yo voy mi tarjeta y dicen, a ver, Caro Encinas, a ver, tal, ha ido al médico, tal fecha, pum. Entonces, ¿para qué motivo? Para el que fuera. Entonces ellos van a cobrar dinero de la caja a la que yo pago mis impuestos para cobrar, ¿no? De lo que uno trabaja, que en este caso es el médico, ¿no? ¿Y qué pasa con eso entonces? Que te van a atender sí o sí. Te van a atender sí o sí porque a ellos les interesa cobrar, ¿no? Hay un problema también, y es que hay mucha abundancia de gente. Somos más de 80 y pico millones de personas aquí en Alemania y no hay médicos para todo el mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí es verdad que a lo mejor te toca esperarte 2, 3, 4 horas en la consulta hasta que te atiendan. Pues por lo mismo, ¿vale? Eso te hablo de un médico normal. Si luego quieres ir a un especialista para lo que sea, también tienes que concretar citas, ¿vale? Pero tienes la posibilidad de buscarte tú el médico que quieras. Que dices, bueno, en Colonia no hay médicos que tienen cita hasta dentro de 2 meses. Pues te vas a la ciudad al lado y te vas al médico que necesites ir a yo que sé, para los pies, por decir algo. O para el pecho, por lo que sea. Pues te vas allí y ya está. Pero tienes la posibilidad y no tienes que esperarte 6 meses para hacerte una consulta. Como suele pasar en muchos sitios, ¿no? ¿Cómo ha sido para mí conocer gente? ¿Qué pienso de los alemanes? Bueno, es una cultura bastante diferente a la nuestra al final, ¿no? Tienen sus maneras de pensar, de ver las cosas. Totalmente respetable todo, ¿no? Pero a mí personalmente el hecho de socializar no ha sido un problema aquí en Colonia. De hecho dicen que aquí en Colonia la gente es mucho más abierta que en el resto de Alemania. Y eso es algo pues que, bueno, que está bien, ¿no? He conocido a bastante gente alemana a lo largo de los 10 años que llevo aquí, de los cuales me he quedado con los que yo creo convenientes, que son buenas personas, que te ayudan, que son amigos de verdad, ¿vale? Tengo gente que no es ni alemana, como son italianos, mis amigos de Italia, que vienen aquí también. Tengo a mis colegas alemanes que también me han ayudado mucho en mi época de la formación y en cualquier caso, ¿no? Y ellos también han tenido también sus problemillas, pues también hemos estado ahí como amigos, ¿no? Pero para mí la verdad no ha sido una complicación, porque por ejemplo, cuando yo llegué aquí y tuve mi primer momento en la escuela alemana, donde estaba haciendo la formación, ¿no? La formación profesional de electricidad. Entonces, mira, había una banda de música en la escuela y yo en aquel momento llevaba mis pelos largos todavía. Que para que no lo vea, no lo sepa, antes tenía el pelo largo, lo podéis ver aquí en los vídeos del canal. Y lo primero que me preguntó el hombre era si yo toco algún instrumento. El profesor me pregunta, ¿no? Entonces le dije, sí, yo toco la guitarra, tal. Ah, pues mira, aquí tenemos una banda en la escuela, no sé qué, para que te pases, los miércoles ensayamos. Y yo, perfecto. ¿Y qué dices? Pues yo fui para allá el miércoles y bueno, pues ahí entablé mi primer contacto con gente de allí, de Alemania, realmente, ¿no? Y de la banda, pues había también otro chico que venía de Nueva Zelanda, que también estaba haciendo más o menos algo como lo que yo estaba haciendo, pero él vino por su cuenta porque tenía una pareja, o tiene la pareja, su mujer, que es de aquí de Alemania, y se vino con ella. Entonces, a partir de ahí, pues yo empecé a hacer mis contactos, mis amistades aquí en Alemania. Entonces, yo no considero que pueda ser complicado entablar un poco de conversación con gente de aquí. Habrá de todo, lógicamente. Pero como en España igual, que a veces vas por allí y quieres hablar con alguien y das asco escucharlo. Entonces, bueno, aquí, pues lo que os digo, yo considero que el que quiere puede. Pero en Alemania no todo es bonito de color de rosa, ¿no? También hay cosas negativas, que no es el país perfecto como nos presentan en España, ¿eh? No os penséis que esto aquí es jauja y todo color de rosa y todo eso, nada.
El transporte público es penoso, es lo más penoso. Diréis, no, pero es que aquí la Renfe en España, digo, nada, iros a Alemania y entenderéis de lo que os hablo. La Renfe funciona perfectamente y todavía no entiendo de qué os quejáis ahí en comparación con Alemania. Porque a lo mejor estás tú en la estación de tren esperando un tren para irte a trabajar, por decir algo, y no te dicen que no va a llegar el tren hasta un minuto antes de que tendría que llegar el tren. O sea, tú estás ahí esperando como un tonto para que luego no te llegue el tren. En vez de decirte 10 minutos antes, el tren no va a pasar por X motivo, cógete una alternativa. ¿No? Te hacen llegar tarde al trabajo. Y eso es otra cosa, que aquí la puntualidad para ir al trabajo es a rajatabla. Si empiezas a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana. No a las 7 y 5, ni a las 7 y 2, ni a las 7 y 1. A las 7 son las 7, ¿vale? Esto es así. Pero lo que digo, los transportes aquí son malísimos, a mi manera de ver. Da igual sea el tren, sea el bus, sea el metro. En Alemania o en Colonia, que no deja de ser una ciudad grande, funcionan fatal. Fatal es fatal, ¿vale? A lo mejor un sábado, un domingo, el metro, la línea tuya de metro, va a tardar de una a la siguiente 20 minutos en llegarte. ¿En dónde estamos? A ver, no jodas. O lo que te decía, o lo que os decía, los trenes no pasan simplemente. O llegan con 20 minutos de retraso. Mira, un día fui al aeropuerto de Düsseldorf para viajar para Barcelona, de hecho, y el tren que yo cogía venía con 1 hora de retraso del momento en el que tenía que llegar a la estación. O sea, no cogí ni el mío, cogí uno que llegaba con 1 hora de retraso. O sea, imaginaos cómo es el transporte público aquí, que si tienes que ir tú a un aeropuerto, tienes que irte el día de antes al aeropuerto y dormir por allí, porque si no tienes miedo de perder el avión. Y no es exageración, es así. Vale, estas son cosas negativas que hay en Alemania. Igual que hay momentos buenos, que hay momentos bonitos, cuando uno va a hacer conciertos con los de la banda después de un tiempo, ¿no? También hay momentos difíciles aquí, ¿no? Y cuando digo difíciles, difíciles de verdad. Cuando uno realmente se da cuenta de que está solo, de que no tienes apoyo emocional en ciertos momentos, ¿no? Porque, bueno, yo he tenido mi pareja, me separé de ella y eso fue un momento duro, pero es que justo en ese momento también llegó el momento en el que me roban la furgoneta o parte de la furgoneta. Podéis verlo en el vídeo anterior, más extendido el tema. Me voy de vacaciones, me dicen que la furgoneta se la han llevado. No, en ese momento, a pesar de que pues desde la distancia mi familia me apoyaba, me ayudaba, ¿no? Decirlo de alguna manera. No es lo mismo, estás solo en tu casa, entre 4 paredes que se te comen al día, cada día. Eso es jodido y son cosas que uno tiene que tener en cuenta que pueden pasar estando solo aquí. Y claro, la cantidad de amigos que uno tiene en España, aquí no los tiene. Sí, o sea, aquí cada uno hace su vida, tiene su vida. Allí pues puedes decir, oye, vamos a tomar algo, vamos a hablar, tal. Pero aquí que cada uno tiene su vida y no puedes estar molestando a la gente. Entonces, eso es un tema bastante jodido, la verdad. Cosas que hay que tener en cuenta también si uno está en el extranjero, ¿no? Que no se los piensa que le pueden pasar, pero cuando le pasan es complicadísimo. Pero bueno, no todo ha sido malo para nada. Yo aquí en Alemania he tenido vivencias, o gracias a Alemania he tenido vivencias, que si hubiera estado en España nunca en la vida las hubiera podido vivir. Alemania realmente me lo ha dado todo. Eso es cierto, Alemania me lo ha dado todo y que la verdad le tengo que estar agradecido a Alemania por todo lo que me ha aportado, que ya no es solo estabilidad económica, sino también lo que uno crece como persona, viendo cómo es el mundo fuera de tu zona de confort, consiguiendo todo lo que uno consigue al final por su propio pie, que nadie te está ayudando aquí, es decir, toma, te lo doy. Aquí otro lo trabaja porque estás solo o nadie te lo va a hacer, ¿me entiendes? No es como estar en casa, que tienes a la mamá que te va a hacer la comida, que te va a lavar la ropa, que te va a limpiar la casa. Hermano, aquí estás solo.
Y te vas a aprender a cocinar, vas a aprender a lavarte la ropa, vas a aprender a limpiarte la casa y vas a aprender muchísimas cosas. A trabajar por tu propio pie. Porque aquí nadie te va a buscar tampoco tu trabajo. Aquí nadie te va a buscar tampoco tus amigos. Tienes que empezar desde cero, prácticamente. Todo eso te hace crecer como persona y ver el mundo o las cosas de otra manera. Eso es una de las cosas que me llevo de Alemania también. Consejos que me hubiera gustado tener antes de llegar aquí serían el tema de la burocracia. O cosas que no sabía y que me gustaría haber sabido antes de venir aquí son, por ejemplo, el tema de la burocracia. Aquí para todo tienes que concretar una cita, tienes que hacer papeles, para todo. Tenedlo en cuenta. El tema del idioma es una cosa muy importante. Yo ya sabía que eso me lo tenía que comer y teníamos mucho interés en venir aquí. Entonces el idioma lo eché para adelante. Consejos que te puedo dar si vienes aquí a Alemania. Si tienes pensado venirte a Alemania, es que estudia el idioma sí o sí, porque sin idioma no vas a llegar a ningún lado. O muy difícilmente. Aquí la gente quiere que hables el idioma. Está muy bien que los 2 primeros meses vengas con el inglés, pero ellos quieren que aprendas el idioma, ¿vale? Prepárate documentación para venir. Los documentos que sean necesarios, sean titulaciones, pasaporte, visas, lo que tengas en mente o lo que necesites para venir. Esos son los consejos que te puedo dar por mi propia experiencia. Venir con una mente fuerte, no idealizar Alemania, porque te cuentan una cosa, también es otra. No es un país perfecto, hay de todo. Tantas cosas muy buenas como cosas malas, ya te darás cuenta si vienes aquí. Y sobre todo con muchas ganas y motivación de hacer las cosas. Si no, olvídate. Estos son los consejos que yo te puedo dar si todavía estás pensando en venirte a Alemania. Si vale la pena en 2025 a día de hoy venir a Alemania, todavía, yo creo que sí. Alemania es un país con muchas oportunidades todavía. Puedes encontrar un buen trabajo con un buen sueldo. Eso es algo que es facto. Que todo está caro igual que en todos lados del mundo, es eso. Pero creo que sí. Yo creo que Alemania es un país donde te puede dar muchísimas oportunidades sin esperar que desde el minuto 0 o desde el minuto 1 ya lo tengas todo hecho, porque esto es una cosa de ir subiendo también hacia arriba, llegar con poquito y subir, que eso mucha gente no lo entiende. Este ha sido un resumen de mi experiencia aquí durante 10 años en Alemania. Y nada, si hay algo que me haya dejado por el camino que os haya generado dudas o lo que sea, podéis comentarlo abajo y quizás os pueda resolver eso. Y tú, ¿estás pensando de salir de tu zona de confort, de tu país, del lugar de donde vienes, porque la cosa está difícil económicamente? ¿Estás con motivación de decir, me salgo de aquí, pero porque tengo mucha dificultad de encontrar un lugar, un trabajo fijo o de tener estabilidad? Déjamelo saber en los comentarios y quizás te pueda ayudar con algo más. Bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Vete tú a saber dónde de este mundo.